Qué tal, amigas y amigos? Pues ya estamos aquí de nuevo en estas charlas entre amigos y para estas charlas venimos a saludar a mi buen Jaime Budara. James, ¿cómo estás? Bien, bien, pues con muchísimo gusto, con muchas ganas de compartir con ustedes otra de estas charlas, de estas sesiones debrayantes donde, donde tú y yo nos encargamos de despedazarnos mutuamente. Y hoy no va a ser la excepción, hoy no va a ser la excepción. Fíjate que estaba pensando, yo creo que para la otra sesión, mi buen George, vamos a elegir un tema en el cual no estemos de acuerdo. Ok. Si es que existe eso, no lo sé. Está un poco difícil porque tenemos Sí hay fútbol, por tenemos ejemplo. gustos similares. Pero bueno, es que casi siempre estamos de acuerdo en todo, güey. O sea, dices algo tuyo, no, sí, no, tiene razón este cabrón. Y digo algo yo y tú también, no, sí, este güey, sí. Entonces, pero bueno, digo, también es parte de, ¿no? Si fuéramos, muy discrepantes en nuestras apreciaciones y en nuestra psique, pues No yo creo seríamos que difícilmente podríamos seguir, cultivando esta amistad tan bonita que tenemos ya de tantos años, ¿no? Pero bueno, ya. está bien, de todo un poco. Y pues hoy vamos a cambiarle un poquito la secuencia o como lo llevábamos haciendo, de que era una película, bueno, un programa de películas o series y luego otro de libros o relativo a. Entonces vamos a cambiarle un poquito, no tanto, porque tampoco es así tan drásticamente, pero hoy no nos vamos a enfocar tanto así específicamente en un libro o en un autor o en un género en especial. Vamos a hacerlo algo interesante, ¿no, mi buen George? Sí, el día de hoy pues tenemos un tema especial, un tema que nos apasiona desde luego, ¿no? Y ya veremos. Ya se enterarán de qué va el asunto. De ello, creo que en el título del video, pues ahí viene como explícito de qué estamos hablando, pero es un tema que nos gusta, que nos apasiona, que nos remueve a los dos. Sí, y fíjate que va un poquito en continuación, como todavía con la inercia de la sesión pasada, que estuvimos hablando de Star Wars y justamente de todo lo que platicábamos acerca de esta saga. Hubo un punto en especial que sí lo comentamos, sí lo pusimos sobre la mesa, pero bueno, queridos amigos, sentimos que valía la pena ampliarlo un poquito más y nos servía de pretexto para la sesión de esta ocasión. Hablábamos cuando estábamos recordando la saga esta de Star Wars, sobre todo lo que era la película, el episodio, el segundo, vamos a decirlo así, de las 3 primeras publicadas, que realmente vino a ser el episodio número 5, que es El Imperio Contraataca, de Empire Strikes Back. Justamente hablábamos de la parte cuando Luke Skywalker va, la vez pasada no me acordaba cómo se llamaba, es el sistema Dagobah, que es donde está Yoda, donde está el maestro, donde vive el maestro Yoda, que son unos como especie de pantanos ahí. Dije, yo cuando la primera vez que lo vi, dije, ahorita de fondo va a empezar a sonar Nacido en el Bayou de los Creedence, pero pues no salió. Y ahí está el maestro Yoda, y justamente ahí acude Luke Skywalker para completar, pues sí, de una otra forma, completar su entrenamiento en la filosofía Jedi, ya que, bueno, pues se puede decir que su primer maestro, pues fue Obi-Wan, que fue, pues ahora sí que el que lo encontró, por decirlo de alguna manera. Justamente de eso vamos a hablar a continuación. Y a fin de cuentas, lo que ya no me acuerdo bien, George, es por qué después va con el maestro Yoda, porque se muere Obi-Wan y Obi-Wan como en espíritu le dice que tiene que ir con el maestro Yoda a seguir con sus estudios, o cómo es, por qué, ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, lo que pasa es de que ¿Cómo es que va a caer allá? por segunda vez. Sí, o sea, no, la primera vez que conoce al maestro Yoda, cuando va con él, ¿cómo es que vaya? O sea, yo como Sí, que me acuerdo que cuando Obi-Wan le dice, ¿no? Tienes que ir allá con el maestro Yoda, y él te va a enseñar, bla, bla, bla. Sí es así, ¿no? sí. Ok, Está no. en el sistema hot, está en el frío, y cuando está salvando a Han Solo de morir congelado, Uh-huh, al revés, Han Solo lo salva a Luke de morir uh-huh. congelado, y y él está como delirando y ve a
Obi-Wan, y Obi-Wan le dice que tiene que ir al sistema Dagobah para seguir aprendiendo del maestro Yoda. Ok, perfecto. Bueno, pues entrando ya en materia, pues justamente hablando de esta partecita de la saga de Star Wars, con referente a Luke Skywalker y el maestro Yoda, pues el buen George y yo debrayábamos y platicábamos y debatíamos durante el transcurso de la semana sobre qué íbamos a hablar hoy, y quisimos enfocar un poquito, agarrándonos de esto, de este otro, pues de una otra forma lo podríamos manejar como arquetipo en las historias, si bien trasciende, yo creo que a la ficción, trasciende y se puede considerar como algo real, o sea, realmente no es algo exclusivo de las narrativas, de las novelas o las películas o las series. Y nos referimos a la relación maestro-alumno, alumno-maestro, ¿no? Sí, claro. Y de una otra forma, pues como decimos, lo ejemplificamos ahí en la saga de Star Wars, pero vamos, eso se puede extrapolar a una gran cantidad, pues, de historias, podríamos decir, de cuentos, de leyendas, de películas, de series, e inclusive, pues, a la misma vida, ¿no? La vida real, se puede decir. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de esto, con base a las lecturas que hemos, o los autores, o los libros que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, y cómo se relacionan con esta relación de alumno-maestro, maestro-alumno, ¿no? Mi buen George. Así es, y para ya no darle tanta vuelta, vamos a agarrarnos de dos autores de libros, precisamente, dos autores que tienen una vasta, bueno, no una vasta, pero sí una cantidad interesante de libros muy buenos, muy interesantes, que han influenciado, creo yo, en la parte occidental, de la cultura occidental, trayendo a este lado del mundo una visión de trabajo interno, de trabajo del crecimiento espiritual, por decirlo así. Estás tomando cerveza. Salud, salud. Salud. Me hubieras dicho, me hubiera comprado algo para estar en tono, Para pero bueno. Y bueno, este legado que tuvieron estas dos personas comenzó justamente, por lo menos para ellos, en este asunto de conocerse y de que uno fue el maestro del otro. Y ambos personajes terminaron siendo o terminaron influenciando a muchos otros autores, muchas otras personas bastante interesantes, que ya hablaremos de ellas, de este lado del mundo occidental, que ya hablaremos más adelante. Y bueno, para no darle más vueltas, estamos hablando de Gurdjieff y de Ouspensky. George Ivanovich Gurdjieff y Pedro Demianovich Ouspensky. Estos dos personajes que fueron importantes al inicio del siglo pasado, del siglo XX, y bueno, tenemos mucha tela de dónde cortar, porque justamente es esto, ¿no? Es cómo comienza esta relación maestro-alumno bastante peculiar, ¿no? Sí, y fíjate, yo creo que antes de hablar así muy a grandes rasgos, porque pues la idea tampoco es extendernos mucho, antes de que les platiquemos a los amigos justamente cómo fue ese encuentro maravilloso, es la vez que se conocieron y pues sobre todo las percepciones de ambas partes con respecto al otro. Antes de eso, ¿qué te parece si así muy a grosso modo, explicamos un poquito quién es cada uno de ellos para que más o menos entrar en contexto? No sé de quién quieres hablar, de Gurdjieff o de Ouspensky. ¿Quién te Si avientas quieres, tú? yo ¿Quién hablo de avientas yo? Ouspensky, tú de Gurdjieff, o al revés, Va como que va, quieras. va que va. No, es igual, da lo mismo, digo, a fin de cuentas. Aquí lo que queremos que ustedes tengan el contexto es cómo eran personalidades muy diferentes y con con un bagaje ya atrás, un trabajo interior y anterior, antes de conocerse, muy diferente, lo cual hizo que ese encuentro de estas dos mentes fuera, pues, milagroso, definitivamente. Pues si Claro, quieres claro. empezamos con Ouspensky, vas tú. Va, ¿Quién es pues más o comienzo menos y yo. qué traía ese señor o quién?
Bueno, independientemente de su biografía que se puede encontrar en internet, qué año nació, en qué año murió, etcétera, etcétera, creo que es importante resaltar la parte psicológica y la parte, lo que acabas de decir, ¿no? Lo que llevaba el señor adentro. Él era un matemático y además fue periodista en finales del siglo XVIII, no, del siglo XIX, perdón, y principios del siglo XX, toda, con los comienzos del siglo XX se ejerció como periodista y vaya, él había publicado una serie de libros muy interesantes, incluso, vaya, para ponerlo en contexto, en la actualidad podremos decir que hay tres cánones del pensamiento humano como tales. Un canon del pensamiento es una forma lógica de pensar o una estructura mental en el cual nos puede ayudar a resolver problemas del mundo como tal. Uno de ellos es Aristóteles, que escribió o en su momento planteó el que se llamaba el Organum, como el primer canon del pensamiento. Sir Francis Bacon, que con su Novum Organum, digamos que lanzó al mundo un segundo canon del pensamiento, y Pedro Ouspensky, que escribió el Tertium Organum, o el tercer órgano, o el tercer canon del pensamiento. Ándale, paparrín, tú tienes todo. Aquí a la mano. Tienes todo, cabrón. Hablo de algo, lo sacas. Hago de otra cosa, sacas el libro. Oye, ¿de dónde lo sacas todos? No vais a hablar de... porque también la saco, ¿eh? Y bueno, este señor, pues, a principios del siglo XX, tuvo un viaje a la India tratando de encontrar esta parte mística, esta parte de conectar con su parte religiosa, ¿no? Al final de cuentas, como matemático y además ruso, tenía esta parte de un pensamiento lógico estructurado bastante fuerte. Entonces, él al final de cuentas tiene en su ser interior esa necesidad de viajar a la India para encontrar algo milagroso, algo místico en el mundo, y no desde el punto de vista fanático religioso, sino desde el punto de vista lógico objetivo, por decirlo así. Y vaya, regresó a San Petersburgo, que era su ciudad, en ese entonces llamada San Petersburgo. Después tuvo varios cambios de nombre. Actualmente sigue igual, ¿no? Se llama San Petersburgo. Creo que sí. Y vaya, al regresar de este viaje a Europa tuvo varias conferencias en el cual trataba de explicar el origen de sus viajes y el por qué hacía estos viajes. Y se encuentra con los primeros discípulos de la persona que le cambiaría por completamente la visión de lo que él consideraba espiritual o mágico o trascendental, que eran los alumnos de Gurdjieff, con los que primero tuvo contacto. Entonces, pues, este señorón, esta gran mente de principios del siglo XX, se puso en contacto con estos alumnos y conoció al que sería más adelante su maestro. Y ahí entras tú, hablando de Gurdjieff. Pues mira, a diferencia de Ouspensky, que tenía, como dices tú, una psicología basada en, pues en estudios científicos, una mente más cuadrada, más estructurada en cuanto al pensamiento occidental, pues el que sería su maestro, el señor George Ivanovich Gurdjieff, totalmente diferente. Él siempre, desde muy pequeño, desde muy niño, tuvo contacto con muchas religiones, muchas inclusive sectas, inclusive grupos y leyendas. Sobre todo tiene mucha influencia desde su niñez y su adolescencia, con muchas leyendas de allá de la zona. Él nace digo, no me queda muy bien claro todavía, es en la ciudad de Alexandropol, pero todavía no sé exactamente, está por allá por lo que ahora es Armenia, algo así, ¿no, George? Por ahí así más o menos. Parte oriental de por allá. Grecia.
Ándale, por ahí así entre Grecia, después fue territorio conquistado por los rusos, etcétera. Bueno, por allá, por esa zona de Oriente, ¿no? Bueno, entonces él, pues durante su adolescencia, su juventud, su etapa madura, pues siempre tuvo el gusanito de querer, pues, encontrar o hallar respuesta a muchas interrogantes, pues que podríamos llamarle filosóficas, ahora se conocen así acá en Occidente. Digo, además, pues por allá, por esa zona de Grecia, imagínense ustedes, pues, tenía toda la escuela de los filósofos griegos, pero él se inclinaba más hacia esta onda pitagórica, esta onda del simbolismo, esta onda de las cosas no tan tangibles como podría ser, por ejemplo, la filosofía de Platón o en su momento, como bien decías tú, de Aristóteles, ¿no? No, más bien hacia otro lado, hacia el punto hacia el lado más emocional, hacia el lado más de, como les digo, de ciertos rituales, ciertas civilizaciones antiguas, rituales antiguos, semi-religiones, etcétera, ¿no? La cosa es que, bueno, pues este señor, durante su juventud, fíjense, hablando también, pues digo, la idea también es pues recomendar libros, ¿no? Este libro es buenísimo. Se llama Encuentros con hombres notables, de Gurdjieff. Ahí está el autor, miren, ¿dónde está el pinche cámara? Ahí está, mira. George Ivanov Gurdjieff. Se llama Encuentros con hombres notables. En este libro, Gurdjieff platica, pues, a los principales personajes que conoció durante vamos a decir, su etapa de preparación. Los que fueron, más que sus maestros, fueron sus amigos, sus compañeros ahora sí que como se conoce, de desmadre, ¿no? Pero en ese desmadre, pues siempre obviamente tenían inclinaciones, tenían mucha, el gusanito de querer conocer civilizaciones antiguas, tradiciones antiguas y sobre todo el significado esotérico, psicológico interior que podían tener todos este tipo de conocimientos, pues ya para inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, pues ya eran ocultos, ya estaban como que por ahí no tan a la vista. Imagínense ahorita, pues con más razón, ¿no? Entonces, independientemente, este libro está muy padre porque si algo tienen los libros de Gurdjieff es que lo puedes leer, como decíamos la vez pasada, como una cebolla, por capas. Puedes entenderlo todo de manera literal y te cagas de la risa con las aventuras de Gurdjieff y todos los personajes que te cuenta, con los que anduvo y con los que hizo expediciones a las ruinas antiguas, hizo viajes a lugares remotos, místicos, etcétera, todas por las que pasó, toda la gente que conoció, todos los mitos que había y todas las verdades ocultas que descubrió. Es súper entretenido, pero ya cuando lo lees una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y vas escarbando más, pues ya te das cuenta de que pues todo, no necesariamente todo es tan literal como parece, ¿no? Pero bueno, ese es Gurdjieff y pues sí, como bien decías tú, llega por ahí el momento en que Ouspensky se topa con Gurdjieff. Se conocen, y ahí viene el maravilloso momento donde el maestro conoce al alumno o el alumno conoce al maestro, ¿no? En este caso, Ouspensky, pues está en esa búsqueda de lo milagroso y por X motivo, por una situación que no vamos a entrar en detalles, le presentan, porque él no lo conoce, o sea, de manera indirecta, el alumno llega al maestro y ¿te acuerdas más o menos tú cómo fue esa primera impresión, cómo fue ese encuentro pues, un tanto casual que narra Ouspensky? Porque hay otro libro que es que también lo tenemos aquí, miren, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Aquí en el capítulo 1, Ouspensky platica con lujo de detalle cómo conoció a Gurdjieff y sobre todo, más que cómo lo conoció, más que la situación en sí, sino sus pensamientos, las impresiones que le generaron el conocer a esta persona que era Gurdjieff. No sé si quieras platicar un poquito de eso. Sí, más o menos ya tiene un rato que no leo ese libro, pero yo lo acabo de leer, por si se te olvida algo. Son de esas cosas que uno no se le olvida, ¿no? A Gurdjieff lo lleva a una cafetería donde se encuentra Ouspensky, al revés, a Ouspensky lo llevan a una cafetería donde estaba Gurdjieff. Y
vaya, dentro del tumulto del bullicio de una cafetería de ese entonces, narra Ouspensky que no recuerda bien el inicio de la plática, pero que sí estaba viendo los ademanes, las maneras, la forma de hablar de Gurdjieff, y a Ouspensky se le hizo una especie de un nombre mal ubicado, ¿no? Vaya, Ouspensky traía la impresión y las imágenes de su reciente viaje a la India y narra que, bueno, a este cuate lo pudo haber encontrado bien vestido de rajá, ¿no? En un lugar ahí en la India, por su tipo, por su forma, por la forma de cómo es él, ¿no? Entonces, tenerlo ahí frente, vestido a la usanza europea, se le hizo un hombre eh, Fuera de alarmantemente lugar, mal dice, fuera ubicado, de ¿no? lugar. Fuera del, Fuera de sí, lugar, sí, sí. ¿no? Ujú. Inclusive Ya después, menciona que se le figuraba como que era como que estuviera disfrazado, como si fuera una persona que intentaba aparentar algo que no era. sí, completamente de Tan, acuerdo. tan, tan, pues, tan fuera de lugar lo sentía, que lo veía así como que, pues, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, y luego aparte menciona que tenía un acento ruso Muy raro, o marcado. sea, mal hablado. Yo me imagino algo así como si nosotros nos pusiéramos a hablar de repente con alguien del puerto de Veracruz, cabrón. O sea, algo así, que empieza a hablarte de una manera que tú que no le entiendes ni la mitad de lo que te está diciendo, ¿no? Pero fíjate, te preguntaba más o menos si te acuerdas de lo que platica Uspensky del encuentro de ellos, porque hay algo bien importante y ahí me quiero agarrar para saltar un poquito más allá de Uspensky y de Gurdjieff. Fíjate, bien curioso. Uspensky ya andaba con su mente en busca es que no, es que debe haber un lugar donde debe haber debo de poder encontrar yo la fuente, el origen de todo este conocimiento que estoy seguro que existe, pero no está, no lo veo aquí en Europa, pues no lo encuentro. Entonces, él dice que con una idea un tanto romántica, dijo, pues me voy a ir a Oriente, allá en la India, seguramente allá debe de haber una escuela, debe de haber gente, debe de haber grupos que me puedan casi decirme la palabra mágica para yo poder iluminarme, ¿no? Se va, meses. Digo, en esa época algo importante también es que justamente en ese año de 1914 estaba estallando la guerra allá en Rusia, entonces era una situación económica y política difícil. Sin embargo, Uspensky pues, era dentro de lo que cabe pudiente, o sea, tenía lana, tenía recursos, ¿no? Entonces podía darse el lujo de hacer un viaje de 3, 4 meses a Oriente, pues ahora sí que ahí investigando y buscando, ¿no? Lo curioso es que se va para allá, se va a Oriente un buen tiempo y pues regresa decepcionado porque se da cuenta de que no encontró ni madre de lo que buscaba, ¿no? Sí había grupos, sí encontró gente, sí encontró faquires, encontró monjes, etcétera, pero no era lo que él estaba buscando. Lo curioso es que después regresa a Rusia y ahí en Rusia, de la manera que al menos se le ocurre, justamente pasan ciertas cosas y entonces conoce a Gurdjieff. Resulta que pues lo que él estaba buscando en lugares lejanos y donde él pensaba que estaba la fuente de todo el conocimiento, pues no encontró ni más y lo vino a encontrar pues justamente en Rusia y en un momento difícil de la historia de Rusia. Ahí conoce a Gurdjieff. Eso es bien interesante porque de ahí me quiero agarrar hay un dicho bien interesante y muy verídico que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ok, sí, sí, sí. Mientras, no. El requisito número 1, el alumno debe de estar listo. Eso obviamente se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Porque ¿quién te asegura cuando estás listo? Ahora, el maestro puede aparecer físicamente, pero si tú como alumno no estás listo, ni lo vas a topar, güey. Sí, sí, sí. Te va a pasar de largo, güey. O sea, Incluso y dentro eso de es lo mismo, bien, sí, ajá, pero déjame terminar. Y eso es bien, bien importante. Así pónganlo así como que guárdenlo así como nota mental, esta frase, porque de ahí vamos a agarrarnos para hablar un poquito más adelante justamente de esto, de la importancia de estar listo o de estar preparado para la aparición del maestro. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, George? no, y justamente en ese mismo libro, un poquito más adelante, Gurdjieff menciona esta parte de eh,
vaya, para entrar en alguna especie de camino de conocimiento, tú tienes que estar decepcionado de los caminos anteriores. Sí, Si sí, tuviste sí. que haber, si tuviste que haber tenido un recorrido de búsqueda y decepción, Sí, ¿no? Decepción de lo que encontraste, no era lo que pensabas, fuiste, hiciste, te decepcionó. Entonces ahí es en donde comienza esta preparación para estar listo. No tener ya expectativas de ninguna índole. Al final de cuentas, ya no estar con la expectativa de, ay, sí, aquí voy a encontrar esto porque esta es la cuna de todo conocimiento. Y tómala, te decepcionas. No lo es. Entonces, es entrar en un camino un poquito decepcionado de todo lo que encontraste antes y haber perdido un poco la esperanza de, de- de encontrar lo que te satisface como esta parte espiritual, ¿no? Estar un poquito sí, erguido espiritualmente. que también hablo un poquito de lo que decíamos de Star Wars, ¿no? Es importante que haya un camino recorrido previo para después poder, ahora sí que, ingresar a las ligas mayores. Le pasó a Luke Skywalker, tuvo cierto entrenamiento con Obi-Wan, vamos a decir, lo inició en esta filosofía Jedi, en utilizar el sable de luz, etcétera, etcétera, pero pues a fin de cuentas tenía que pasarle la estafeta al otro maestro, al más cabrón de los maestros, pero ya tenía un camino recorrido, o sea, Luke Skywalker nunca hubiera llegado al maestro Yoda solo, así de ping, Sí, directo, no, tenía que haber una serie de enseñanzas previas de un nivel para después llegar a otro nivel. lo mismo que pasa con Neo en Matrix. Neo es iniciado por Morfeo, pero él no es su verdadero maestro. Y tiene que morir. Neo tiene que morir, tiene que haber muerto en una parte de esa para volver a renacer y encontrar, en este caso, eh, con la pitonisa un poquito y con el arquitecto más adelante, nuevos caminos y nuevas formas de conocimiento. Porque volvemos a la parte, hay un modelo arquetípico en las historias. Uh -huh. Y este modelo arquetípico surge no porque a alguien se le ocurrió. Los modelos arquetípicos, por lo general, surgen de lo cotidiano, ¿sí? De la cotidianidad, de algo que surge no nada más aquí en México, sino también en China, en Arabia. ¿Sí? Por eso hay arquetipos, el arquetipo del padre, el arquetipo de la doncella, porque lo mismo que sucede en México sucede en China, en todas las partes del mundo. O sea, se torna algo arquetípico por la visión general a través de los tiempos. Entonces, esta parte del maestro y el alumno no nada más es una cuestión arquetípica para escribir una buena historia, sino es para, yo lo puse sin querer, es para es trasladar a una historia algo que sucede en el mundo. Y en este caso, que es la relación maestro-alumno que sucede en todos los niveles de nuestra existencia. Sí, fíjate, otro detallito importante que ya no me acordaba apenas hoy que estuve releyendo este primer capítulo del libro. Dentro de las primeras conversaciones que tiene Gurdjieff, Ouspensky con Gurdjieff, están hablando pues, de los niveles de conciencia, etcétera, de los niveles de percepción, etcétera. Y llega el momento en que Ouspensky le pregunta a Gurdjieff que si en su método o en su forma de conocimiento o el sistema que él maneja tiene algo que ver o tiene algún lugar el uso de narcóticos. Así tal cual se lo pregunta, ¿no? Se lo pregunta. Y Gurdjieff le dice, pues sí, sí, no. Más bien depende tú a qué te refieres, ¿no? Aquí lo importante que quiero resaltar es el hecho de que en este sistema, como en muchos otros, pues también es importante, sobre todo al inicio, el uso de estas sustancias. Digo, en su momento, allá en la época de Gurdjieff y Ouspensky, ahí mencionan ellos el hashish, mencionan ¿qué otra sustancia es? La morfina, no me acuerdo. Bueno, estoy seguro del hashish, ese sí estoy seguro, como sustancia. El ácido, bueno, sustancias, pues. Y Gurdjieff le dice algo bien interesante, le dice, mira, hay escuelas, Escuela.
hay métodos donde a los alumnos efectivamente pues se les dan estas sustancias, ¿no? Solamente como al inicio, como una forma de que puedan ellos vislumbrar de lo que pueden ser capaces de lograr ellos con su trabajo. Después de un entrenamiento sin el uso de esas sustancias, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ahorita voy a parafrasear otro autor que también lo he mencionado en programas anteriores. Me refiero a Carlos Castaneda, donde él también, toda su literatura, todas sus historias giran en torno a esa relación de alumno-maestro, maestro-alumno. Déjame rápido, así súper rapidito platicarte y platicar a los amigos un poquito de qué va esta onda de Carlos Castaneda. Pues bueno, él, al igual que Ouspensky, tiene un estudio universitario. Él se titula como arqueólogo en arqueología en la UCLA, en la Universidad de California. Entonces, pues ya, como parte de su trabajo de tesis final, pues él decide o se le ocurre hacer un estudio acerca de las plantas alucinógenas, de las plantas que utilizaban los prehispánicos aquí en México. Entonces, buscando, investigando por ahí quién le puede explicar un poquito acerca de estas plantas medicinales que utilizaban aquí en México para su tesis de titulación, nuevamente a través de una tercera persona le presentan a quien es pues vamos a decir, sí, el personaje principal de sus historias, que es don Juan Matus. Don Juan Matus es un indio yaqui que vive allá de allá de Sonora, y es poseedor de un conocimiento legendario. Vamos a decirlo así porque es todo un show, todo un cotorreo, pero para no extendernos, vamos a decir así, él posee un conocimiento milenario, antiquísimo, mucho antes de la conquista, donde las civilizaciones prehispánicas tenían un cierto conocimiento, pero pues obviamente dentro de ese conocimiento también era pues el conocimiento de las plantas medicinales. Entonces, esta persona que conoce a don Juan Matus y a Carlos Castaneda, pues los presenta. Mira, yo conozco un ruco que sabe desarrollos, él te puede explicar de las plantas medicinales, del peyote, de todas esas ondas, te lo voy a presentar. Y pues ahí tú sabes, ¿no? Ya, yo no te lo... Y sí, una persona agarra ahora sí que los presenta y los deja, ¿no? Pero pasa exactamente algo muy similar a lo que pasó con Gurdjieff y Ouspensky. Fíjate, cuando Carlos Castaneda conoce a don Juan Matus es todo un indio, o sea, es un indio yaqui, es moreno, con todos los rasgos, la forma de vestir, todo, es totalmente un indígena, ¿no? Cuando se lo presentan, Carlos le dice, no, pues es que yo soy acá, yo soy casi yo soy Juan Camaney, yo estudié antropología en la Universidad de California y pues me interesa conocer de las plantas para hacer mi tesis, bla, 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 y pues, dicen que usted sabe, pues, ¿qué le parece si, inclusive le dice, le pago porque me explique, me enseñe lo que usted sabe, yo hago mi tesis y pues inclusive casi le dice, y le voy a hacer el honor de nombrarlo ahí, dedicarle mi tesis, ¿no? Don Juan Matus se pitorrea de la risa y le digo que, ay, güey, no, a ver, no, güey, o sea. Entonces, aquí lo que me llama la atención de Carlos Castaneda es que hace como dice, tiene una actitud así como de, yo soy un chingo, ya estudié plantas, bla, 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 pero yo nomás quiero que usted me corrobore la información o me dé el punto de vista desde usted, ¿no? Pero pues yo ya sé un buen y usted me puede ayudar. Y obviamente, pues, don Juan Matus le dice, ay, pinche chamaco, pendejo, o sea, en pocas palabras, ¿no? Y ya después se crea ahí una relación, y ya de ahí una relación maestro-alumno, y ya desencadena en una serie de cosas que... Pero también al principio, a Carlos Castaneda le dan a probar todas estas sustancias alucinógenas, todas estas sustancias, bueno, no sustancias, porque en este caso es orgánico, ¿no? Son hongos, son hierbas que te generan estados de conciencia alterada, ¿no? Y ya después, como en el tercer, cuarto libro, ya le dice, oiga, pero entonces él mismo llega a la conclusión de que no es necesario eso, o sea, eso de ingerir hongos, dice, es que ¿para qué me los dio? Si, pues no, o sea,
casi usted me engañó, yo pensé que usted lo que enseñaba era enseñar a consumir el peyote, ¿no? Y resulta que lo que usted trae o lo que usted me ha enseñado es un conocimiento que va mucho más allá de lo que ni siquiera hubiera concebido, ¿no? Al grado de que pues la tesis ya le vino valiendo gorro, o sea, eso fue algo que pasó a tercer, cuarto plano, y don Juan le dice, es que en tu caso era necesario. Tenías una mente tan cuadrada, tenías una mente tan estructurada, tenías unos modos tan fijos que tenía que haber alguna manera de romperlos. Y la única forma, en tu caso específico, era con eso, con el consumo de esas sustancias, ¿no? Y ya de ahí se desarrolla una serie de cosas bien, bien densas, criticado por muchos, amado por otros tantos, los cuentos, de los libros o las novelas de Carlos Castaneda, pero básicamente todo gira en torno a eso, las enseñanzas maestro-alumno, 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 y cómo se da ese encuentro mágico, pero siempre depende de que el alumno esté en la búsqueda, esté en el camino, esté siguiendo el camino amarillo, si no, nunca va a llegar al mago de Oz, definitivamente. No, fíjate, cosa distinta a lo que hace Gurdjieff con Ouspensky. Gurdjieff no le mete ninguna sustancia a Ouspensky. Primero lo prepara, lo va preparando, dice, ok, tú eres más estructurado, órale, vámonos con la parte teórico-práctica para ti, ¿no? O sea, lo empieza a preparar de una forma y le empieza a contestar todas sus preguntas lógicas, y alrededor de 1 año, 2 años después, en un poblado, en un lugar, en una región aislada, Gurdjieff lleva a Ouspensky sin meterle ningún fármaco, ¿verdad?, a estados de conciencia que que Ouspensky está súper sacado de onda y no conocía, al final de cuentas. Lo que tal vez pudo haber sucedido con Castaneda, lo que me estás contando. Pero el grado de Castaneda más cuadrado hizo que Juan Matus, según lo que nos narras, tuvo la necesidad en este caso, Ouspensky, a lo mejor era un poco más sensible, no lo sé, no estamos hablando así como aquí al aire, pero vaya, Gurdjieff no tuvo la necesidad de provocarle esos estados a través de ningún narcótico, sino lo preparó tanto mental como emocionalmente para que alcanzara esos estados por sí mismo. Entonces, ya estamos hablando de una relación alumno-maestro similar, pero con métodos muy diferentes. Que a fin de cuentas, eso también se lo dice Gurdjieff a Ouspensky. ¿Sí? Es que podemos estar hablando de lo mismo y las diferentes escuelas pueden estar hablando de lo mismo. A lo mejor todas ocupan, no sé, sustancias para darles a sus alumnos tarde que temprano como parte de la enseñanza. Podemos decir, pues sí, todas lo hacen, sí, pero cada una de una manera diferente. Lo que cambian son los métodos, lo que cambian son las formas de transmitir esa enseñanza, y por lo que yo entiendo, eso sí es interpretación totalmente mía. Aquí no puede ser riguroso la enseñanza, no está escrita en piedra. El maestro tiene un grado tan elevado de conocimiento, tanto de sí como del entorno, como del alumno, que con base a cómo es el alumno, modifica o reacomoda la enseñanza para hacerla llegar al alumno de la manera que mejor es conveniente para él, ¿no? Que es lo que ahorita decimos, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Carlos, pues sí, tuvo que ahora sí de madrazo, ¡paz! ¡Órale, cabrón! ¡Sájale! Y ahora sí de ahí vámonos poco a poco, ¿no? Sí. Con Ouspensky pasó lo contrario, dijo, tú eres intelectualoide, ok, vámonos por ese lado. ¿Quieres razonar? Vamos a razonar. ¿Quieres definiciones? Vamos a definir. ¿Quieres aplicar la lógica? Vamos a aplicar la lógica. Esquemas. No, es que, digo, Ouspensky era un ñoñote, o sea, te pones a leer tú sus libros previos antes de conocer a Gurdjieff y dices tú, no manches, o sea, digo, como parte, digo, es también el pensamiento científico y matemático con base al conocimiento y en lo que había de tecnología y de ciencia, pues hace más de 100 años, ¿no? Ya.
Ya estamos en 2024, o sea, hace 110 años más o menos aproximadamente cuando se conocieron a Uspensky y Gurdjieff, 1914. Entonces, lo van adaptando, ¿no? Se va adaptando. Lo cual, por ejemplo, también lo vemos en... Ah, y otra cosa también importante que yo quería... Aquí también hemos hablado del alumno, del maestro, pero es bien importante, a fin de cuentas, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Qué es el conocimiento o cuál es el meollo de esa búsqueda, ¿no? Y aquí me voy a... Como es algo abstracto, no se puede tal cual definir o dibujar con una imagen. En muchas historias, muchas películas, muchas novelas, ese conocimiento que es algo abstracto, se tiene que bajar, se tiene que materializar de una forma concreta, en forma de un objeto, pues sí, un objeto, no hay otra, ¿no? Y por ejemplo, eso lo vemos ejemplificado, no sé, ahí si tú corrígeme, tú eres más experto que eso. Eso mismo, más o menos, es lo que se maneja Tolkien en El Señor de los Anillos. Uh-huh. En este caso, pues obviamente ese poder, ese conocimiento, esa meta, que es el final de todo ese camino que hay que recorrer, pues es obtener el anillo, ¿no? El anillo y con todo lo que implica tener el anillo. En este Fuerza, caso, la destrucción del anillo que es o simboliza cierto poder, cierto grado de poder que corrompe a las personas. Uh-huh. Por ejemplo, en la historia de Arturo, del rey Arturo, el objeto que se obtiene es la espada. Ajá. Es la verdad, ¿no? La espada representa en muchas historias, incluso bíblicas, la verdad. Y aquí, hablando un poquito de este simbolismo bíblico, me gustaría ramificar un poquito con uno de los alumnos justamente de Ouspensky, que es Maurice Nicole, que escribió un libro, no sé si lo has leído, La flecha en el blanco. La flecha en el blanco. ¡Ay, la tienes! ¡Hijo! Sí, no, te conozco. Yo te conozco, ya nada más. Maurice Nicole. Sí, Maurice Nicole. Sí, que con base en un poco la enseñanza que recibió de estos personajes, de Gurdjieff y Uspensky. No recuerdo si fue alumno de los dos o solamente de Uspensky. Según yo fue de Uspensky. Sí, ¿no? Iba a las conferencias que daba Uspensky, sí. Ajá. Con base en eso, reestructura o vaya, le da, en este libro de La flecha en el blanco, nos traduce las parábolas de los evangelios de una forma, ¡guau! Obviamente todo traducido a la parte interior del ser humano, porque al final de cuentas, de eso se habla el meollo del asunto es el conocimiento de uno mismo, ¿no? La verdad que se busca es para qué el ser humano está en este plano, para qué chingados estamos aquí, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el camino a seguir. Entonces, en este sentido, las parábolas están repletas de ese simbolismo y Maurice Nicole las traduce o nos la traduce, nos enseña cómo una forma de interpretación, como decíamos, varias capas, y una de esas capas es esta traducción que hace Maurice Nicole de los Evangelios en ese libro, que es muy bueno, se los recomiendo, Maurice Nicole, La flecha en el blanco. Y Sí. para terminar este comentario, me gustaría decir que estos dos personajes, Gurdjieff y Ouspensky, tienen libros, pero son, a pesar de que podrían hablar de lo mismo en apariencia, son abordados de una forma muy, muy diferente, mientras que los libros de Ouspensky sí tienen una estructura mental, una estructura de leerse como si estuvieras leyendo un libro de física, muy estructuradita, sí le entiendes, pero hay partes o hay libros que son mucho más complicados que otros, incluso el mismo Fragmentos tiene unas partes, un poquito pesadas, cuando empieza a hablar de las leyes del universo, etcétera, etcétera, de las escalas descendentes, etcétera, cosa que es completamente opuesta a cómo escribe Gurdjieff. Gurdjieff habla
completa y absolutamente de forma metafórica en casi todo lo que él escribe. Incluso este libro que mencionaste al principio de Encuentros con Hombres Notables, sí habla de su biografía y del encuentro que él tuvo con muchas personas, pero al final de cuentas está hablando del crecimiento interior. Ojalá lo pudieras leer, lo puedas volver a leer y léelo desde este punto de vista. Cada Ok, personaje representa una mente diferente. ok, ok, ok. Cuando lo lees así, tanto Cambia. cambia, cambia completamente. Entonces, sí, son dos personajes que uno fue el alumno y otro fue el maestro, y que al final de cuentas terminaron enseñando lo mismo, forjaron o formaron allá por 1920 y tantos lo que se conocería hoy como el Cuarto Camino, eh, pero lo abordan completamente de forma diametralmente opuesta, ¿no? Por cómo era Gurdjieff, por cómo es el maestro, por cómo terminó siendo el alumno. Y estos dos personajes terminaron influenciando en el pensamiento europeo desde que Gurdjieff llega a Europa, a Francia y más adelante a América. Ouspensky se quedó más que nada en el área de Inglaterra y esta visión más anglosajona de su conocimiento y su enseñanza, y Gurdjieff trascendió un poquito más allá, de tal forma que en la actualidad dos de las personas más famosas, por decirlo así, que están enfocadas al crecimiento interno, a la parte espiritual, que muchas personas conocen, son Osho y Alejandro Jodorowsky. Estas dos personas fueron influenciadas, o podría decirse que ellos casi son alumnos indirectos de Gurdjieff. Sí, pero de Gurdjieff, como bien dices tú, no de Ouspensky. A pesar de que Gurdjieff era el maestro y Ouspensky el alumno, realmente siguieron así como que ramificaciones diferentes. Y sí, del mismo Jodorowsky, él habla mucho de Gurdjieff, pero de Gurdjieff, no de Ouspensky. Fíjate, ahorita que dices eso, que dijiste eso de Gurdjieff, maestro, Ouspensky, alumno, y después Nicole, alumno de Ouspensky, etcétera, etcétera, y la cadenita que que va saliendo. Algo también bien interesante de este arquetipo del maestro-alumno es la transmisión del conocimiento y la transmisión de la estafeta, porque el que empieza como alumno, tarde que temprano, termina como maestro. Digo, no hay, por ahí hay un dicho y es bien cierto, no hay mejor forma de aprender o de seguir aprendiendo que enseñando. Entonces, el que en algún momento empezó como alumno, llega el momento en que se convierte en maestro de otros, y estos a su vez se convierten en maestros de otros y otros y otros, y se va haciendo la caderita, ¿no? Que también es algo pues bien importante, porque forma parte de lo que es la transmisión del conocimiento pues de generación en generación en generación. Obviamente, pues yo no necesariamente diría degradando, simplemente se va modificando, porque cada uno le va imprimiendo su sello diferente. De hecho, por ejemplo, tú lees algún libro, por ejemplo, de Maurice Nicole, que fue alumno de Ouspensky, y te das cuenta cómo hay cosas o profundiza en cosas que a lo mejor Gurdjieff nunca hizo. De manera directa, por lo menos, de manera directa, ¿no? Y entonces ahí se va haciendo como que la cadenita, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Y fíjate que ahorita que mencionas a Alejandro Jodorowsky, él también es otro claro ejemplo y es un poquito más palpable. En primera, porque pues todavía está vivo, ¿no? De una otra forma, no lo vemos a alguien así tan lejano como como pudiera ser Gurdjieff o inclusive el mismísimo Carlos Castaneda, ¿no? Que por ahí, por cierto, por lo menos a nosotros nos queda, es un hecho real y palpable y verídico que existió Ouspensky, que existió Gurdjieff, ¿no? Eso no hay lugar a dudas de eso, ¿no? Hay videos inclusive. Todavía yo he visto en YouTube videos reales donde, digo, obviamente es una película muda, pero se le ve a Gurdjieff ahí ya en sus últimos años caminando y comiendo ahí con sus discípulos y todo, ¿no? O sea, sí existió. Lo cual no pasa, por ejemplo, con Carlos Castaneda. Mucho se ha criticado, inclusive se llega a rumorar que Juan Matus nunca existió. O sea, que todo es una ficción. O sea, todo, digo, Carlos Castaneda, así como JJ Benítez, él no dice ni sí ni no. O sea, lo deja ahí como que
ahí piensen lo que quieran, ¿no? O sea, es imposible que yo haya inventado un sistema de pensamiento tan cabrón como para que no haya existido don Juan Matus, ¿no? Y yo me lo fumé todo. Pero quién sabe, a lo mejor sí. O sea, no hay muestras de que don Juan Matus haya sido real. Digo, lo cual, si es así, pues todo realmente es obra de Carlos Castaneda, ¿no? Lo cual, pues viene a ser todavía, yo creo que en lugar de demeritar, se va para arriba. Pero bueno, Jodorowsky no nos pasa lo mismo, digo, pues el señor todavía vive, ya creo que tiene casi 90 años, pero pues vamos, digo, es más alcanzable, ¿no? Fíjate que él tiene un libro bien interesante, ese lo iba a sacar, pero creo que ese no lo tengo aquí a la mano. Déjame ver, no, ese no lo tengo aquí a la mano. Bueno, ese se los debo. Jodorowsky tiene un libro bien interesante. Yo la primera vez que lo leí me encantó. Ese es de los libros, es un libro muy, muy, muy delgado, son como 150, 200 páginas a lo mucho, no es muy extenso. Desde que vi el título me llamó mucho la atención. Fíjate que se llama El maestro y las magas. Así se llama el libro. Ok. Este libro básicamente es Jodorowsky y nos platica vivencias que él tuvo pues durante toda su vida, ¿no? Así más o menos un poquito como el encuentro con hombres notables. Yo creo que a lo mejor algo se inspiró ahí, no lo dudo. Sí. Nada más que bueno, él en este caso me gusta mucho ese libro porque casi todos los capítulos giran en torno a una enseñanza. Él tuvo un maestro del budismo zen, se llamaba E.J. Kata. Él era budista zen y él fue su maestro, muchos años Jodorowsky, fue su alumno, y le enseñó varias cosas del budismo zen y todo ese rollo, ¿no? Entonces, cada capítulo habla de un conocimiento o de un rubro del conocimiento del budismo zen y lo contrapone con una mujer que conoció durante su vida. De todo tipo de mujeres y en todos los tipos de relaciones que te puedas imaginar, pero son personajes reales que conoció. Pues creo que hay un capítulo donde habla de Leonora Carrington, no estoy muy seguro. Inclusive hay un capítulo donde habla de que conoció, creo que era la nieta de Gurdjieff. Sí, conocido, sí. Y hay un capítulo donde habla de la tigresa, de Irma Serrano. Diferentes mujeres que por X motivo se cruzó en su vida. Pero, ¿sabes también de quién habla mucho? De esta curandera mexicana que se llamaba Pachita, que hacía curaciones, ahí medio raras, allá en la sierra. Bueno, lo interesante es que el enfoque que le da es que de todas estas mujeres que conoció en su vida, él las ve o las toma o las menciona como maestras de vida. Cada una de ellas con vivencias de diferente tipo, de experiencias místicas, experiencias sexuales, experiencias emocionales. De hecho, ahorita que lo veo, sí, cierto, emocional, intelectual, sí, cierto. Bueno, todos esos ámbitos, a fin de cuentas, él las toma como maestras que le enseñaron algo en su vida le dejaron de enseñanza, ¿no? Y entonces aquí quiero terminar con eso porque, pues a fin de cuentas, hemos hablado del maestro alumno y que Gurdjieff, Uspensky, pero pues todos nosotros en algún momento de nuestra vida ocupamos ese lugar, ya sea de maestro o de alumno. Digo, más alumnos que maestros, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pero no. Y retomando lo que decíamos al principio, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan listos estamos nosotros como alumnos en nuestro diario avanzar, diario caminar en la vida? Y no me refiero a la vida material o a la vida externa, ¿no? En la vida psicológica. ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestra vida psicológica como para que si en determinado momento las circunstancias de vida se acomodan, como dicen por ahí, si los planetas y los astros se acomodan para toparnos con el maestro, qué tan listos estamos para poderlo identificar, ¿no? Poderlo ver y poder decir, ay, incluso puede estar al lado tuyo, puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser tu pareja, ¿no? Pero este bloque o esta máscara, este bloqueo que puede existir de verlo como solamente tu hermano o tu primo, te puede incluso alejar de quien puede ser tu maestro.
Ujú. Y sobre todo también, pues, la serie de las estructuras mentales que tengas, ¿no? Sí, sí, Si tú estás, por ejemplo, muy solidificado, muy cristalizado con respecto, por ejemplo, a la religión, sea la que sea que lleves o que profeses, llega alguien de repente con ideas que pueden parecer antirreligiosas, automáticamente esa ceguera tuya lo vas a apartar, güey, o te vas a sí, alejar, o lo vas a mandar a la chingada, ¿no? Siendo que a lo mejor ahí estaba el maestro que se te presentó, ¿no? Que tuviste la oportunidad. Fíjate, a mí me pasó algo a título personal y ya para ir cerrando esto, digo, sin dejo de vanidad ni de, digo, tú lo sabes, y con mucho cariño para todos los amigos, no es por intentar eh, creerse mucho ni nada por el estilo. O sea, yo no sé en qué nivel estoy. Simplemente sé que vibro con algunas cosas y con otras cosas no vibro. O sea, simple y sencillamente no, por ejemplo. Pero a mí me llama la atención cómo en diferentes etapas de mi vida se me ha presentado mucho un libro, no sé si tú lo hayas visto o lo conozcas, George, que se llama Un curso de milagros. sí, sí, Digo, a mí se me ha presentado en muchas oportunidades, muchas, o sea, he conocido gente, me he topado con gente, me ha llegado, como que me dicen, mira, güey, ahí está el libro, pero ahí te va, es a lo que voy, a lo que iba mi comentario. Hasta ahorita no me ha vibrado, güey. O sea, no sé si sea porque o me falta mucho para llegarle para llegar a la altura que está ese libro, o sin dejo de vanidad, ni por sentirme mucho, o simplemente ya pasé esa etapa, o sea, donde pues no me vibra porque pues de una otra forma el camino que ya he recorrido trascendió a lo que manejan ahí. Y se me hace interesante, más allá del título, más allá del título que a lo mejor puede ser lo que te decía, de acuerdo a tu cristalización, un título de un libro o un mensaje te puede parecer chocante como un mero prejuicio. Y digo prejuicio en el sentido real de la palabra, ¿no? Estás emitiendo un juicio previo sin antes haber escuchado completo el mensaje, ¿no? Más allá del título que me parece un poquito exagerado, podría ser por la palabra milagros y cursos, imagínate, cursos. A mí me llama la atención el hecho de que se me ha presentado en muchas oportunidades desde diferentes fuentes, o sea, de diferentes fuentes, unas más fidedignas que otras, pero neta no me vibra. O sea, no siento que vaya por ahí. No me llama suficientemente la atención como para adquirirlo y empezar a darle la oportunidad de leerlo. No lo sé, no sé por qué sea. Te digo, o no estoy a la altura todavía, no es mi onda, no estoy ahí todavía en esos caminos, o simplemente pasa de largo, ¿no? Como si ahorita vinieran los testigos de Jehová a hablarme, pues pasan de largo, ¿no? Y no es mala onda, pero ya no estás ya no te mueves en esos terrenos, ¿no? creo que sí, te comprendo completamente, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y a mí me ha pasado de que se me han presentado justamente ese libro varias veces y otros más de un autor que yo no sabía quién era, se llama Samael Aun Weor. Ujú. Y vaya, después me enteré que este cuate era un discípulo de las enseñanzas de Gurdjieff. No era discípulo de Gurdjieff directamente, pero era discípulo de personas que habían estudiado con Gurdjieff en Estados Unidos, creo. Y quien trajo a Samael a México fue Cantinflas. ¿A poco? O quien apoyó, sí, quien apoyó a Samael aquí en México fue Cantinflas. Cantinflas también tenía un rollo ahí medio extraño, digo, interesante, pero hay quienes le caen bien, hay quienes le caen mal. Pero lo trajo, y vaya, digamos que yo me di la oportunidad de leer, dije, a ver, vamos a ver de qué trata este cuadro. E independientemente de lo que puedas encontrar ahí, que te guste o no, hay ciertas ideas, ciertas cuestiones pues, que son derivadas del conocimiento original de Gurdjieff y de Gurdjieff del conocimiento original de donde lo trae Gurdjieff, que es de Medio Oriente. Entonces, vaya, hay rastros y son cosas interesantes que al final de cuentas digo, mira, esto lo tomo, ¿no? Esto, a lo mejor el general o la persona no me cuadra o el libro no me cuadra, pero hay ciertas ideas, ciertas cositas
Digo, mira, este me lo quedo, esto me lo agencio, porque eso no viene en los libros, por ejemplo, de fragmentos ni nada, ¿no? Entonces, mira, esto pedacito me lo quedo, me lo llevo y ya, libro más. Por eso, a veces cuando me llegan esos libros, más que darles una oportunidad, es, bueno, a ver, ¿qué tiene? Le doy una hojeadita. ah, no, hay uno que otro que sí, tiene cosas interesantes, sobre todo con la cuestión de la música, que digo, no, esto sí me lo esto presta para acá, porque esto no lo sabía y me sirve, ¿no? Sobre todo para cuando estaba yo dando talleres de composición, pues me ayudó mucho. Pero bueno, al final de cuentas, creo que lo que tú dices, es algo que te vibra o no te vibra, al final de cuentas, sin ánimos ni de realzarse a sí mismo, ni de ponerse por debajo de nadie, ¿no? Simplemente se es y ya. Y en ese sentido, pues, si te cuadra y si no. Al final de cuentas, cada quien debe de seguir su propio camino, ¿no? Cada uno encuentra sus caminos, a veces hay que dar más vuelta, a veces hay caminos más directos, aunque más angostos, otros un poquito más amplios, pero más rebuscados. Entonces, pues, Pero a fin de cuentas, ese es tu camino, eso es lo importante, güey. O sea, a lo sí, mejor tu camino es recto y el mío es a lo mejor con más curvas, inclinado hacia abajo o hacia arriba, pero es sí, mi sí, sí, camino y es el que lo tengo que recorrer y en él, mira, yo creo que mientras no dejemos de avanzar, así tengas que pasar por la religión y luego tengas que pasar por los curanderos, y luego tengas que pasar por la metafísica, y luego tengas que pasar por los cuarzos, y luego te tengas que regresar a los siglos del zodiaco, y luego, o sea, ni modo, pues así es, o sea, vamos. Y es respetable, ¿no? O sea, es donde yo digo, bueno, como hemos aprendido, ¿no, George? Si a ti te funciona, sí, perfecto. adelante. Si eso te Sí, hace, te ayuda, exacto, exacto. Si tú con ese camino tienes paz, si tú con ese camino, con ese sistema de creencias, con ese sistema de esa forma de ver el mundo y de relacionarte con los demás, si eso te lleva a crecer, a desarrollarte y sobre todo te genera paz, pues adelante. Vamos, eso es respetar. Con el tiempo aprende uno también a respetar, ¿no? A, a entender que cada quien lleva diferentes caminos y no es ni uno ni mejor que otro, es diferente claro. simplemente. Y sí, pues a fin de cuentas, pero no te creas, a mí, por ejemplo, a mí sí me queda al lado, digo, puta, y si el curso de milagros era el pinche maestro que se me apareció ahí, yo lo dejé pasar por andar en mis pendejadas. Por algo se te Sí, aparece tantas veces, güey. ¿Eh? sí, digo, Por algo ese sí, pinche. por eso te digo, o sea, es donde viene la pregunta, ¿no? La situación esa de que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Mientras no estés listo, se te puede estar apareciendo el camino, pero tú no lo ves, o sea, o lo dejas pasar o lo dejas ir, ¿no? Digo, y eso nunca vamos a tener forma de saberlo más que con el tiempo, ¿no? Con El el tiempo. avanzado, decir, chingues, güey, ese pinche libro desde hace 10 años que apareció y apenas ahorita lo voy retomando, o le voy dando chance, ¿no? Pero bueno, pues aún así, es parte del camino que tienes que recorrer. Tenían que pasar 10 años, tenías que vivir una serie de situaciones como para llegar y estar listo para ahora sí recibir a ese que era el maestro que te estaba ahí hablando desde hace no sé cuántas vidas, o recurrencias, ¿no? Bueno, pues creo que ya nos Ya nos pasamos. colgamos, ¿no? Pues bueno, de entrada agradecerles, ya saben, ojalá pudieran suscribirse, darle like, compartir el video si les gustó, déjenos sus comentarios, ya saben, los leemos. Uno o dos comentarios que nos han puesto los hemos leído y les ponemos sus corazoncitos. Entonces, espero que les haya gustado por lo menos este programita que como dijimos al principio, un tema que nos apasiona, que nos envuelve, sabemos, que le movemos, y pues díganos de qué más podemos hablar. Ya tenemos varios temas ahí pendientes, los vamos a abordar desde luego, pero ahí con calmita, esos programas van para largo, ¿no, mi James? Sí, sobre todo pues la recomendación de libros, ¿no? Los libros ahí están. Yo les recomiendo mucho o sea, este para empezar está bien. Échenle una. Oh, que la chinga. Oh, que la. Esta. Fragmentos de una enseñanza desconocida se llama.
Y sobre todo esa versión, esa edición, porque hay una edición que hicieron una editorial ¿Nueva? que se llama, sí, Enneagrama se llama la Mira. editorial. Ah, mira, pues ahí está. No, pero esta es la No, misma, es de HT. pero eso es de la misma editorial, ¿no? Es de la misma, ¿no? Entonces hay otro, no sé, no lo tengo. Hay otro que está como mochado. Sí, está mochado. Yo lo leí y dije, ¿qué? Espérate, no, esto no. Y ¿sabes qué pasa? Que te da una visión diferente. Pues sí. Porque le tratan de acomodar las palabras No, para pues que sí. sean más entendibles. Y no, güey, o sea, la traducción que tiene esta editorial es muy buena, es muy buenísima. Esa editorial, creo que es argentina esa editorial. Sí, es una edición viejísima, man, pero pues yo creo que es, por ejemplo, por lo menos esta es de 1977, mira, Fíjate. cuando nace, bueno, no está tan vieja. No está tanto, no. Jamás en el Sí, poquito, pero no tanto. una edición chavorruca. Chavorruca. No, sí, la verdad, de Buenos Aires, es de Buenos Aires. Léanlo, como recomendación de Ouspensky, ese librito. Tiene más libros, obviamente, pero éntrenle ese, es muy, sobre todo te atrapa, o sea, eso digo, sí tiene capítulos difíciles, complejos, pero aún así muchas partes del libro son es como platicado, está novelado, por decirlo de alguna manera, como una especie de diario. Es que es raro. Una historia novelesca hablada en primera persona. Sí. Y de Gurdjieff lean Encuentros con hombres notables. Ese es muy bello. Es muy bonito, inspirador. Al último viene un capítulo, le integraron, bueno, ese se lo agregaron, ese no realmente no venía originalmente como lo tenía pensado Gurdjieff publicarlo, y es un capítulo añadido y se llama La cuestión material. Su mecha. No manches. Es más, nada más leanse ese capítulo. Les va a encantar ese capítulo. Y pues bueno, ahí están las recomendaciones, ¿no? Literarias. Pues bueno, les agradecemos mucho su presencia, que han pulsadole ahí para ver el video. Y pues nada, mi James, nos despedimos, nos vemos en la siguiente. En 8 días. 8 días. Cuídense mucho. Hoy no nos reímos. Hoy sí cerramos. Hoy sí nos pudimos despedir. Ahorita platico contigo. A lo mejor el siguiente martes no puedo, pero a lo mejor al otro día, miércoles, tal vez sí. Sí, aguantan vara aquí los chavos. Cuídate, mi George. Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho, échenle ganas y hagan like, compartir y suscribirse, por favor. Por favor.